Hoy realizaremos un experimento para explicar la transferencia de calor por radiación y cómo los materiales absorben o reflejan esta energía dependiendo de sus propiedades. Con este video concluimos la serie de videos de experimentos sobre los tipos de transferencia de calor. En este video explicamos la transferencia de calor por conducción y en estos dos explicamos la transferencia de calor por convección. Te dejo los enlaces en el primer comentario para que puedas verlos. Y sin más, pasemos con el experimento. Los materiales que vamos a requerir son los siguientes: 2 cajas de cartón, de preferencia que sean pequeñas, papel negro o pintura negra y papel blanco o pintura blanca. En este caso yo estoy utilizando pintura. Papel aluminio, 2 monedas iguales, 2 velas pequeñas, cerillos o un encendedor, tijeras y cinta adhesiva. Pasemos al procedimiento. Primero tomamos una de las cajas de cartón y recortamos de la siguiente manera una de sus caras. Ahora vamos a recortar un pedazo del papel aluminio, tomando como referencia la altura de la caja. Voy a doblar el papel aluminio a la mitad para que tenga mayor resistencia y no se rompa fácilmente, ya que es muy delgado. Y con ayuda de la cinta adhesiva vamos a pegar el papel aluminio en la cara del cartón que recortamos. Y nos debe quedar de esta forma. Ahora vamos a encender nuestra vela con ayuda de un cerillo o encendedor. Y vamos a derretir un poco de cera de vela primero sobre la cara de cartón. Y esto nos va a servir para pegar la moneda en el centro de la cara. Ahora vamos a repetir lo mismo, pero en la cara opuesta, donde colocamos el papel aluminio. Y nos debe quedar de esta forma. Antes de pasar al último paso del experimento, hablemos un poco sobre emisividad. La emisividad nos dice que también un material absorbe o refleja la radiación térmica. En esta tabla pueden ver valores de emisividad para diferentes materiales. La emisividad se mide del 0 al 1. Podemos ver que los metales tienen una emisividad baja. Por ejemplo, el aluminio tiene alrededor de 0.05, lo que significa que refleja la mayor parte de la radiación y solo absorbe un poco. En cambio, los no metales como la madera y el papel tienen una emisividad muy alta, cercana al 0.9, lo que significa que absorben mucha radiación y reflejan muy poca. Mientras más radiación absorbe un material, más se calienta.
Así que al colocar una fuente de calor en el centro de la caja, esperaríamos que la cara de cartón se caliente más que la de aluminio y por lo tanto derrita la cera y la moneda caiga. Para comprobar esto vamos a encender nuestras dos velas ligeramente separadas una de la otra y vamos a colocar nuestra caja de tal forma que las dos velas queden en el centro, asegurándonos de que emitan radiación térmica hacia ambas caras. Ahora lo que nos resta es esperar para ver los resultados. En este punto hay que ser pacientes, porque igual dependiendo de la temperatura ambiental del lugar donde se encuentren, la moneda puede tardar más o menos tiempo en caer. En mi caso, la temperatura ambiental era de aproximadamente 20 grados centígrados y tardó aproximadamente 10 minutos en caer. Tras 10 minutos podemos ver que la moneda de la cara de cartón se cae como esperábamos. Esto ocurre porque el cartón absorbe más radiación térmica emitida por la vela, calentándose rápidamente y derritiendo la cera. Por otro lado, la moneda en la cara con papel aluminio permanece en su lugar durante más tiempo. Esto se debe a que el papel aluminio refleja la mayor parte de la radiación térmica, evitando que la cera se derrita tan rápido. De hecho, es probable que la cera no se derrita en ningún momento. Algo interesante es que a pesar de que el papel tiene una emisividad de 0.9, esta puede variar dependiendo del color del papel. Si el color es oscuro, la emisividad será mayor y si el color es claro, la emisividad será menor. Para comprobar esto, vamos a repetir el experimento, pero en esta ocasión vamos a colocar papel blanco en una de las caras y papel negro en la cara opuesta. O bien, si están utilizando pintura, pintan una cara de color blanco y la otra de color negro. Es suficiente con que pinten las caras en la parte interna. Pero en este caso estoy pintando también la parte externa para que en todo tiempo podamos visualizar en las diferentes tomas el color de las caras. De nuevo, con un poco de cera pegamos nuestras monedas en las caras de la caja. Con nuestras velas encendidas, colocamos nuevamente la caja de forma que las velas queden en el centro. Y esperamos. Después de 3 minutos observamos que se cae primero la moneda de la cara negra, demostrando así la variación de la emisividad dependiendo del color del material. Este experimento no solo demuestra la existencia de la transferencia de calor por radiación, sino también que ésta depende de las propiedades de los materiales. Estos principios tienen aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, ya que por ejemplo en un día soleado y cálido es mejor utilizar ropa de colores claros, ya que estos reflejan mejor la radiación solar y nos hacen sentir más frescos. En cambio, si utilizamos ropa de color oscuro, esta va a absorber más radiación y nos hará sentir más calor. Espero que este video les haya sido de utilidad y los motive a explorar y aprender más sobre la física. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!